Hola amigos de Political, hoy vamos a ver cómo los medios hegemónicos intentan demonizar la imagen de Javier Milei, el único candidato a presidente de derecha en Argentina, y vamos a analizar una portada de revista que lo demuestra. A tan solo 2 semanas de las elecciones primarias, la revista Newsweek lanzó a través de su edición especial de elecciones una nota especial a Horacio Rodríguez Larreta, candidato a presidente de Juntos por el Cambio, haciendo un recorrido sobre su experiencia política y sus propuestas de campaña. Como veremos más adelante, la revista puso gran esmero en el desarrollo del artículo y parecería que fue escrito de manera neutral, pero esto se derrumba rápidamente cuando vemos el artículo redactado en contra de Javier Milei, exponiendo una postura que estamos acostumbrados a ver por parte de la prensa que responde a quienes están dispuestos a pagar por una postura política. En el resumen del artículo de Larreta veremos una aproximación de lo que se tratará en la revista, algunos puntos como las obras realizadas durante su gestión, sus propuestas de campaña y un poco de su vida privada. En la portada y en general, la imagen siempre va a ser lo más importante, no solo por una cuestión de que va a ser la primera impresión que va a tener el lector del candidato al adquirir la revista en este caso, sino también por una cuestión de comunicación política, y es fundamental que nosotros sepamos esto para poder analizar de una manera más profesional una revista de categoría política y entender por qué ciertos elementos están colocados en las imágenes o la vestimenta del político y su postura, entre otras cosas. Larreta en este caso luce como cualquier político. Buena postura, una leve sonrisa, las luces también juegan a su favor. Podríamos decir que nos transmite confianza y seguridad, y estas dos últimas cualidades también están relacionadas con el pequeño resumen que se encuentra en el costado que dice lo siguiente. Con el peso de su experiencia en gestión, Larreta se propone como el líder más seguro para modernizar la Argentina y corregir sus males. ¿Por qué no apuesta a la grieta? Radiografía pública y privada del candidato que promete ir más allá del experimento macrista en el gobierno. Esta es una muy buena presentación para cualquier candidato. Lo plantean como un profesional, con experiencia, con seguridad y todo un líder. Sin embargo, lo que dice la prensa no siempre es real, pero hay quienes se dejan llevar por ella y forman una opinión en base a dichos y no en base a hechos. Ahora pasemos a analizar la portada de Javier Milei. Como mencionamos antes, cada elemento que está puesto en la imagen está para transmitir algo, una emoción, y claramente lo que vemos en la imagen nos transmite todo lo contrario a lo que mencionábamos con Larreta. Los cuernos y los ojos rojos nos transmiten una emoción de terror, que se asocia justamente con el título Terror Milei, y también por atrás podemos ver que hay una explosión y nos hace asociar que es la persona la que está provocando esa explosión, y esto lo vamos a entender mejor cuando veamos el resumen del artículo. Con el título Terror Milei dice: es el político más discutido en todos los ámbitos del poder y el único precandidato que crece en las encuestas. Caprichoso y egocéntrico, no se le conocen amistades ni relaciones sentimentales. Y acá vamos a hacer una pausa. Como vimos anteriormente, a Larreta sí se le conoce un poco sobre su vida privada, pero en el caso de Javier Milei se plantea una clase de misterio ante su privacidad con las amistades y sus relaciones sentimentales, que más allá de ser falso, quienes desconocen la información real les produce desconfianza, porque desde la comunicación política, cualquier candidato que no exponga de su vida privada produce desconfianza en el electorado. Continuemos. ¿Cómo pasó de vivir en un departamento en el Abasto a un barrio cerrado en Benavides? Los maltratos y golpes de su padre. ¿Por qué juega al misterio con su intimidad y cuál es el verdadero rol de Karina, su enigmática hermana, en su vida política y privada? El detalle de las medidas que piensa aplicar si llega a ser presidente. Además, escribe el autor de su biografía no autorizada. Entonces, acá tenemos puntos planteados que no vimos en el caso de Larreta, como por ejemplo el cuestionamiento a Milei de cómo pasó de vivir a una localidad a otra, cuando en realidad Larreta paga casi o más de 20 sueldos mínimos de alquiler con el sueldo que obtiene a costa de los contribuyentes. En cambio, Javier Milei paga su vivienda con el dinero del ámbito privado, ya que su sueldo de diputado lo dona todos los meses. También hay algo muy curioso que es mencionado al final del texto, que es la biografía no oficial, y estamos hablando del libro El Loco, que fue furor hace unas pocas semanas, y no furor por la excelencia de lo redactado, sino todo lo contrario. Pero antes de adentrarnos a eso, vamos a leer el último resumen que está en la página web. Salió Newsweek Argentina de mayo, Javier Milei, el showman del apocalipsis que asusta a todos. Nosotros nos cuestionamos quiénes serán todos, porque los únicos que le tienen miedo a Javier Milei son los políticos y los zurdos que quieren socialismo para la Argentina. Pero bueno, continuemos leyendo.
En esta oportunidad y a muy poco de las PASO, el principal protagonista es Javier Milei, el hombre al que todos le temen, porque puede meterse en el balotaje en base a sus consignas incendiarias, sus propuestas provocadoras y un relato en el que él mismo se postula como el terror de la casta. Entonces, en fin, el terror es solo para la casta y no para el trabajador, no para los que estamos cansados de que nuestra moneda cada vez valga menos, no para quienes tienen miedo de no llegar a fin de mes y no es tampoco el terror para nosotros los jóvenes, quienes queremos cumplir nuestros sueños en nuestro país y no en el exterior. Continuando la lectura, dice así: ¿Quién es Milei en verdad? El análisis de Gabriel Michi, la palabra de su ex socio Carlos Maslatón y su historia contada por Juan González, el único periodista en escribir una biografía del líder libertario. Y acá sí vamos a adentrarnos a lo que es la biografía no oficial de Javier Milei, que se caracteriza por ser un libro sin fuentes. Nuestros amigos Agustín Laje y Nicolás Márquez hicieron un vivo al respecto y fue Nicolás quien se tomó el tiempo de leer la biografía falsa, completa, y menciona que de las 240 páginas solamente hay una fuente citada de todos los señalamientos del autor contra Javier Milei. Y si esto no es lo suficientemente desastroso para ser un libro de la editorial Planeta, cuenta con un sinfín de faltas de ortografía y toma testimonios de ex aliados de Javier Milei como Carlos Maslatón y gente anónima, quienes nuevamente no ofrecen fuentes ni pruebas. Al parecer, este libro fue sacado con el desespero del mismo objetivo que la revista: demonizar la imagen de Javier Milei. Por último, el texto termina hablando de Javier Milei con lo siguiente: pero, sin dudas, más allá de que finalmente Milei gane o no, hay otro fenómeno al que todos le tienen pánico, porque sus efectos ya se están sintiendo. Es la sequía. Argentina está perdiendo miles de millones de dólares como consecuencias de su impacto. Decir que Javier Milei es responsable de la pérdida de millones de dólares de Argentina es una completa mentira, ya que esto solo sucede por implicaciones económicas, como por ejemplo la suba de impuestos al capital, las deudas como las del FMI o por alteraciones en las expectativas positivas de los inversionistas. Y quienes son responsables de todas estas alteraciones son siempre el gobierno de turno, y esta probabilidad de pérdida siempre aumenta frente a gobiernos socialistas, que a nosotros nos vienen gobernando hace años. Pero esta demonización de la derecha por parte de los medios no solamente ocurre en Argentina. Tales son los casos más reconocidos como Donald Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, que lo plantean como una amenaza para América Latina, o también Santiago Abascal por el partido de Vox en España. Todas las imágenes que vieron en pantalla son de revistas que tienen una fuerte influencia mundial. Cualquiera que tenga un mínimo conocimiento sabe que si tiene de su lado a los medios masivos de comunicación, tiene media batalla ganada, pero por suerte cada vez somos más los que no nos dejamos llevar por los medios tradicionales y buscamos otros medios alternativos que exponen información verdadera y hacen concientizar y reflexionar al lector, y más en épocas de campaña, para decidir en qué manos va a dejar el futuro de su país. Así que ya sabes, si los medios masivos de comunicación intentan demonizar a tu candidato, no es por algo malo, sino totalmente bueno, y no para ellos, sino para vos en tu condición de ciudadano. Eso es todo por hoy. Te invitamos a que compartas este video para que más personas despierten y busquen la libertad para su país. Nos vemos la próxima.